Señores estudiantes, bienvenidos al curso de Física Mecánica. Vamos a trabajar la unidad 2, lo concerniente a la cinemática. En esta unidad vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo en una dimensión. Para esto me valgo de un diagrama, donde el eje X me representa aquí el tiempo y el eje Y el espacio en metros y el tiempo en segundos. Siempre la variable independiente va en el eje de las X y la variable dependiente en el eje de las Y. Nosotros debemos partir que movimientos uniformes casi no existen, digamos en el sentido de la palabra, porque yo no me puedo ir de aquí a mi casa a una misma velocidad. Cuando salgo en mi recorrido me encuentro con alguien y entonces me interrumpe y el movimiento no va a ser uniforme, ¿sí? Sin embargo, aquí los vamos a estudiar. Supongamos la trayectoria de un móvil. Entonces tomamos dos puntos de esta curva y en el eje del tiempo tomamos un tiempo inicial y un tiempo final. En el eje de las X tomamos un X inicial y un X final. Entonces vamos a estudiar el movimiento uniforme y vamos a analizar su velocidad. Tomamos los dos puntos, trazamos una recta, unimos estos dos puntos por medio de una recta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a analizar lo que es velocidad media. Cuando yo hablo de velocidad media, hablo de intervalos de espacio sobre intervalos de tiempo, es decir, la razón que existe entre un intervalo de espacio sobre un intervalo de tiempo. Entonces, a esa razón de intervalos de tiempo sobre la razón de intervalos de tiempo lo vamos a denominar velocidad media. Entonces, velocidad media es igual a un delta de x sobre un delta de t, donde ese delta de x es un espacio final menos un espacio inicial sobre un tiempo inicial menos un tiempo final, ¿sí? Entonces, si yo digo que de aquí a Bogotá hay 150 kilómetros, ¿sí? Y que eso lo recorro en 2 horas, el promedio de velocidad sería 75 kilómetros por hora, ¿sí? Eso no quiere decir que todo mi recorrido fue a 75 kilómetros por hora, ¿sí? En el transcurso yo tuve que haber ido a más velocidad o a menos velocidad. Sin embargo, aquí vamos a promediar la velocidad. Entonces, velocidad media va a ser igual al intervalo de espacio final menos el espacio inicial sobre un tiempo inicial menos un tiempo final, y obtenemos la velocidad media, ¿sí? Pero existe otra parte que es analizar la velocidad desde el punto de vista de velocidad instantánea o rapidez, ¿sí? Entonces, para eso, yo tengo que partir de el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de x sobre delta de t, y eso es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, que si yo me voy acercando por la derecha, me voy acercando a un punto por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, hasta llegar a un punto. Esa recta es tangente a la curva. Entonces estoy hablando de velocidad instantánea. Entonces velocidad instantánea sería igual al espacio sobre el tiempo. Esto es en la infracción de tránsito. Le dicen, pasando un aviso, que no se debe limitar la velocidad, no debe pasar el límite de velocidad, ¿sí? Porque si pasa el límite de velocidad está infringiendo en la norma. Entonces aquí es donde viene a tener en cuenta lo que es velocidad instantánea. La velocidad que lleva el móvil en un delta de t muy pequeño cuando tiende a 0. No igual a 0, sino cuando tiende a 0. Es decir, que si yo cuando le hallo la pendiente a la recta, m es igual a los delta de y sobre los delta de x. En este caso sería los delta de m sería igual a los delta de x sobre los delta de t. Cuando yo hallo la pendiente a la recta, cuando yo le hallo la pendiente a esta recta, estoy hablando de la velocidad media. Estoy hablando de velocidad media. Y cuando hablo en un delta de t muy pequeño, estoy hablando de rapidez o velocidad instantánea. Que quede claro entre esos dos conceptos.
Que quede claro entre estos dos conceptos. Ahora vamos a estudiar el concepto de aceleración, tanto aceleración media como aceleración instantánea. También partimos de un esquema. Y trazamos una curva, gente, y tomamos 2 puntos. Entonces, yo no me puedo quedar con el solo concepto intuitivo de lo que es aceleración, que cuando yo oprimo el acelerador de un carro, entonces cambia o disminuye su velocidad. No me puedo quedar con ese solo concepto, sino que tengo que analizarlo más profundamente. Tomamos un punto, entonces aquí, una gráfica de velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿sí? También lo mismo, en el eje de las X va la variable independiente y en el eje de las Y la variable dependiente. Trazo uno de los 2 puntos por una recta. Y hallo la pendiente también. Le pongo unas coordenadas aquí, una velocidad inicial y aquí una velocidad final. Entonces aquí tengo un tiempo inicial y un tiempo final. Cuando yo hablo de aceleración media, entonces también estoy hablando de intervalos de velocidad sobre los intervalos de tiempo. Entonces, aceleración media va a ser igual a los delta de B sobre los delta de T, ¿sí? Entonces, yo al hallarle la pendiente a esta gráfica, al hallar la pendiente a esta curva, estoy obteniendo la velocidad. Entonces, delta de B va a ser igual a una velocidad final menos una velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, esto me da la aceleración media, que es hallarle la pendiente a la gráfica en una gráfica de velocidad en función del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado. Entonces tenemos, pero ahora el concepto de aceleración instantánea. Entonces yo me puedo acercar tanto por la derecha, a un punto donde delta de t tiende a 0. Cuando delta de t tiende a 0, entonces estoy hablando de aceleración instantánea, y es el límite cuando delta de t tiende a 0 de la derivada de b con respecto a dx. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es la derivada de d con respecto a t de la derivada de x con respecto a dt. Y esto es igual a la segunda derivada del espacio en función de la derivada al cuadrado. Y esto también nos da la aceleración instantánea, ¿sí? Ya utilizando cálculos matemáticos. Siguiendo con el concepto el concepto de aceleración media, entonces tenemos aquí, para aquí el punto, la velocidad inicial, una velocidad y una velocidad final, ¿sí? Entonces, para un tiempo inicial, un tiempo final. Entonces, al hallar la pendiente a esta curva, a la curva, estoy hallando la aceleración media. El área bajo la curva representa el espacio recorrido por el móvil. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es velocidad media y velocidad instantánea. Y también hay una gran diferencia entre lo que es aceleración media y aceleración instantánea. Ahora veamos a continuación algunas fórmulas que, como esto es para un programa de ingeniería, yo no voy a ver de dónde salen las fórmulas, sino que voy a dar las fórmulas que se manejan en un movimiento uniformemente acelerado. Fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Aceleración media va a ser igual a velocidad final menos velocidad sobre un tiempo final menos un tiempo final. Aceleración también va a ser igual a v sobre t, ¿sí? Ahora, la velocidad media va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad
final sobre un tiempo, sobre 2. Para hallar el espacio, entonces tenemos que x es igual a x sub 0 más b sub 0 t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También para llevar la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y otra fórmula de velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x sub 0. Estas son las fórmulas que gobiernan a un movimiento uniformemente acelerado. Si el movimiento es desacelerado, es decir, que el móvil cambia de una velocidad mayor a una velocidad menor, entonces lo único que se va a afectar es la aceleración porque es de tipo vectorial. Entonces colocamos el más o menos acá y más o menos aquí en la aceleración. Es decir, que cuando el movimiento es desacelerado, la aceleración toma un sentido negativo. Ahora vamos a continuar con la caída libre y vamos a hacer un paralelo entre lo que era el movimiento uniformemente acelerado y la caída libre. En el movimiento uniformemente acelerado tomamos el eje X como el recorrido, mientras que aquí, en la caída libre, tomamos el eje Y como la trayectoria que va a seguir la partícula. Entonces, por definición se dice que todos los cuerpos caen con la misma velocidad sin importar la masa que lo contenga. Es decir, que cada segundo que pasa, la velocidad de un cuerpo en caída libre aumenta 9.8 metros por segundo. Este G de la gravedad, 9.8 metros por segundo, es el valor de la gravedad calculada para Tuna, ¿sí? Hecha en los laboratorios. Entonces, ¿quién acelera en caída libre? ¿Quién acelera los cuerpos? La acción de la gravedad. Y esta acción de la gravedad va dirigida, como es un vector, la gravedad es un vector, va dirigida hacia el centro de la Tierra. Recuerden que en el capítulo 1 de vectores se habló que un vector tenía magnitud, dirección y sentido. En este caso, el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo, en dirección perpendicular al centro de la Tierra. Tiene magnitud, dirección y sentido, entonces la gravedad es un vector. Como dije que estaba haciendo un paralelo entre las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado y los de caída libre, entonces las fórmulas tienen el mismo comportamiento, única y exclusivamente que vamos a hacer un cambio de variables. A A la cambiamos por G y al X lo cambiamos por Y, y las fórmulas siguen siendo las mismas. Entonces, Y va a ser, para hallar el espacio, Y va a ser igual a Y sub 0 más B sub 0 t más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si queremos hallar la velocidad final, entonces va a ser igual a la velocidad inicial más g por t. Y también otra fórmula de hallar la velocidad final va a ser igual, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por y menos y sub 0. Por g menos y menos y sub 0. ¿Sí? Si comparamos las fórmulas son las mismas porque los dos movimientos tienen las mismas características. Bueno, las unidades de la gravedad son metros por segundo en el sistema internacional, pero también tiene un valor de 980 centímetros por segundo cuadrado. Esas son las unidades de la gravedad. Cuando el movimiento es de caída libre, entonces el valor de la gravedad es positivo. Pero cuando el movimiento se opone a la gravedad, es decir, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, ¿sí? Entonces las fórmulas toman este valor. Cambiamos, siempre va a afectar el valor del vector, y en este caso aquí es el valor de la gravedad, que es el que está influyendo en estos movimientos. Le colocamos menos a las fórmulas y menos a las fórmulas, ¿sí? Entonces, más cuando el movimiento es caída libre y menos cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba. Estos son los tres movimientos en una dimensión, lo que son el movimiento uniforme, el movimiento acelerado, uniformemente acelerado y el de caída libre.
Creo que, señores estudiantes, con esto hemos tenido ya claro los conceptos de estos tres movimientos y su análisis desde el punto de vista físico. Los invito para otra sección a que participemos de lo que es ya un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Cuando un cuerpo es lanzado desde cierta altura horizontalmente o cuando un cuerpo es lanzado desde el suelo formando un ángulo con la horizontal. En otras palabras, ese movimiento se llama lanzamiento de proyectiles. Esto lo veremos en otra oportunidad. Muy amables.